Voy a decirte algo que quizás puede incomodarte, pero tu relación con Dios nunca será más fuerte que tu vida de oración. Puede ser que vayas a la iglesia, puede ser que conozcas de la Biblia, puede ser que sirvas en diferentes ministerios, pero si no oras, tu relación con Dios siempre estará fría. Y la realidad es que no dejamos de orar de un día para otro. Dejamos de orar poco a poco hasta que Dios deja de ser una prioridad en nuestra vida. Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro estudio de esta semana. Hoy estudiaremos la lección titulada Guerreros de Oración. Hoy vamos no solamente a hablar de lo que es orar, sino de lo que es vivir conectados con Dios cada día. Por favor, antes de comenzar, quiero pedirte disculpas por no haber subido el video la última semana. Estuvimos en el calendario familiar con unas fechas que nos chocaban, mis clases del doctorado con la graduación de mi esposa. No pude grabar la lección la semana anterior, así que mil disculpas por eso. Esperamos que de ahora en adelante eso no nos vuelva a acontecer. Por favor, ahora sí, comencemos con una oración. Padre amado, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos dirijas, queremos que tú nos hables, y hoy que vamos a hablar de esto tan importante como la oración, enséñanos a orar, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia amada, nuestro texto para memorizar esta semana lo encontramos en Salmos, en el 116, versículos del 1 al 2, que nos dice lo siguiente: Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré mientras yo viva. La oración, mis hermanos, no es obligación. La oración es relación. La oración es dependencia. La oración es respuesta a mi amor por Dios. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a la primera parte de nuestro estudio que se titula El fiel Daniel. Daniel es uno de los hombres fieles de la Biblia, uno de los pocos de los cuales no se encuentra ningún defecto en todo su libro, en toda la Biblia. Así que, teniendo en mente a el fiel Daniel, y estamos hablando esta semana acerca de la oración, acompáñame a leer, por favor, lo que Daniel nos dice en el capítulo número 6. Por favor, abra la palabra de Dios conmigo en Daniel, el capítulo número 6. Y leeremos los versículos del 10 al 11. Nos dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando, y rogando en presencia de su Dios. Daniel no oraba solo cuando tenía problemas. Daniel oraba siempre. Y cuando llegó la crisis, no cambió su hábito, no negoció su fe, no dejó de orar. Daniel siguió igual que antes de la crisis. 3 veces al día nos dice la palabra de Dios que Daniel oraba. Y aun cuando eso podía costarle la vida, porque se había lanzado aquel edicto que si alguien oraba a alguien más que no fuera el rey, iba a ser lanzado al foso de los leones. A él no le importó eso. ¿Por qué? Porque la oración para él no era una opción. Y aquí tenemos una lección poderosa. Tu vida de oración en lo secreto define tu fidelidad a Dios en lo público. Sí, mi hermano. Depende cómo es tu vida de oración en lo privado, se manifestará en lo público. Si hoy enfrentas una prueba fuerte, déjame preguntarte, ¿tu vida de oración te sostendría? No si la oración te sostendría, porque sí, la oración te sostiene, pero tu vida de oración como la tienes ahora, ¿tu vida de oración te sostendría? Si tu respuesta
es un no, entonces algo tiene que cambiar en tu vida de oración, mi hermano, mi hermana. Vamos juntos, por favor, a la segunda parte de nuestro estudio que se titula La postura durante la oración. Y hablando de la postura, hay muchas personas que me han hecho esta pregunta. Pastor, ¿cómo debo orar? ¿Debo orar de pie? ¿Debo orar de rodillas? ¿Debo orar acostado? ¿Debo orar sentado? ¿Realmente importa la postura de oración? Eso es lo que vamos a ver juntos ahora mismo. Porque Jesús oraba, y veamos cómo dice la palabra de Dios que Jesús oraba. Ven conmigo, por favor, a Lucas en el capítulo número 22 y leeremos el versículo número 41. Nos dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. La Biblia muestra diferentes maneras de orar: de pie, sentado, postrado, de rodillas, como en este caso Jesús, y la postura externa refleja la actitud interna del creyente. Arrodillarse no es solo una posición física. Arrodillarse es una declaración en sí mismo, porque tu cuerpo expresa lo que tu corazón decide. Cuando te arrodillas y dices: Dios, tú eres el Señor y yo dependo de ti, no es solamente una postura, es redención delante de Dios. La oración nos recuerda algo que olvidamos fácilmente, y es que tú y yo no estamos en control. Dios sí lo está. Y cuando nos arrodillamos, nuestro corazón se rinde delante de nuestro Padre Celestial. Cuando se trata de posturas de oración, la Biblia no exige una postura en particular, pero es realmente importante porque refleja nuestra reverencia, nuestros sentimientos y nuestro deseo de aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. A pesar de que la Biblia no exige una postura para orar, lo que sí exige es que oremos fervientemente, todo el tiempo. Vamos, por favor, en la tercera parte de nuestro estudio, que se titula Enoc practicaba lo que predicaba. Y para esta parte leeremos Génesis en el capítulo número 5 y el versículo número 24. Por favor, Génesis capítulo 5 y el versículo número 24. Nos dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc no es conocido por grandes discursos. Enoc es conocido por algo más profundo. Enoc no solamente oraba, Enoc caminaba con Dios. La Biblia nos dice que durante 300 años, en medio de un mundo corrupto, pervertido, Enoc mantuvo su comunión con Dios. No se aisló del mundo, pero tampoco se contaminó con el mundo. Eso significa que su relación con Dios no era solo en momentos específicos. Su comunión con Dios era constante, era diaria, era real. Mientras trabajaba, mientras vivía, mientras servía a los demás, él seguía conectado con Dios. Y eso es lo que muchos necesitan entender hoy día. La oración no es solo un momento. La oración es un estilo de vida. La oración es una decisión. Yo decido estar en una actitud de oración todo el día. Pero muchas personas creen que orar es solamente arrodillarte por la mañana, terminar esa oración de rodillas, luego orar antes de comer, arrodillarte a la noche antes de dormir. Y esa es la vida de oración. Pero no, esas son oraciones dentro de la vida de oración. Pero la vida de oración es cuando tú vives constantemente en oración con Dios. Cuando estás de compras, cuando estás trabajando, estás orando en tu mente, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás jugando, cuando estás haciendo tareas, cuando estás haciendo algo que no necesariamente estás de rodillas, pero estás con una actitud de oración conversando con Dios.
Vamos juntos, por favor, a la cuarta parte de nuestro estudio, que se titula Moisés, un líder consagrado. Para esta parte leeremos Éxodo en el capítulo 33 y el versículo número 11. Éxodo 33 y el versículo número 11. Nos dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Imagínate eso, mi hermano, mi hermana, hablar con Dios, como hablas con tu amigo, hablar con Dios como hablas con tus hijos cara a cara. Eso no fue casualidad, fue el resultado de una relación constante. Moisés no solo oraba por sí mismo, Moisés intercedía por los demás, Moisés buscaba dirección de Dios, Moisés dependía de Dios en todo. Y esa comunión fue el secreto de su liderazgo. Incluso cuando el pueblo fallaba, Moisés no los abandonaba. Moisés oraba por ellos. Moisés intercedía por ellos. Y aquí vemos algo poderoso, mis hermanos, acerca de la oración. Es que la oración no solo cambia tu vida, la oración también puede cambiar la vida de los demás. Moisés entendía algo, y es que la oración no se trata de mí, se trata de los demás también, de orar e interceder por los que están a mi alrededor. Porque si tú analizas y quitas de tu oración lo que tú pides por ti, y haz este ejercicio. En mi oración, ¿cuánto de mi oración es de una forma egoísta, pidiendo solo por mí? No es que está mal pedir por ti, no, pero tu oración debe estar centrada en los demás, en que Dios bendiga a los que están a tu alrededor, en que Dios sane al que está enfermo, en que Dios provea al que está hambriento. Porque la oración no es solamente para ti, es para que a través de la oración también otros sean bendecidos. Y esto es lo maravilloso de la oración, que la oración trabaja en ti, pero también tiene el poder para trabajar en los demás. Dios, por esa oración intercesora que tú haces, puede hacer milagros en la vida de los demás. Vamos juntos a la última parte de nuestra lección, titulada Moisés intercede por la nación. Y para esta parte leeremos Éxodo en el capítulo 32, versículos del 31 al 32. Nos dice así: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí vemos algo profundo, mis hermanos. Moisés estaba dispuesto a sacrificarse por los demás. Eso es una oración intercesora, que usted deja de pedir por usted para pedir por los demás. No solamente es pedir por ti, es cargar a otros en tu oración, es cargar a tu familia, es cargar a la iglesia, es orar por tus amigos, es orar por personas que están lejos de Dios. La oración intercesora, mis amados, refleja el corazón de Cristo. Mi hermano, mi hermana, la oración no cambia a Dios, pero te cambia a ti. La oración te acerca, te transforma, te sostiene, te fortalece. Y sin oración, tu vida espiritual se apaga. Pero con oración, tu relación con Dios es real, es viva. Y hoy, yo no te voy a pedir que ores más. Hoy te voy a pedir algo más profundo. Empieza a depender de Dios de verdad. Hoy te invito a que escribas en los comentarios: Señor, ayúdame a orar contigo todo el tiempo. Ayúdame a hablar contigo todo el tiempo, porque orar es hablar con Dios. Escribe allí: Señor, ayúdame a hablar contigo todo el tiempo. Porque eso es lo que tenemos que hacer, tener una vida en actitud de oración. Escribe también si tienes una petición de oración para que estemos orando por ti
y oremos los unos por los otros. Por favor, mi hermano, mi hermana, si esta lección habló a tu vida, no la dejes aquí. Dale like al video y compártela, porque alguien más también necesita escuchar esto. Y si quieres seguir creciendo, asegúrate de estar suscrito a este canal para juntos estudiar la palabra de Dios cada semana. Pero más importante que eso, habla con Dios hoy. No después, no mañana, hoy, mi hermano, mi hermana. Habla con Dios. Que Dios te bendiga y que el Señor te haga un verdadero guerrero de oración. Nos vemos en nuestro próximo estudio.